¿Qué tal? Gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se está conectando desde ya ahí en su tablet, en su casa, si nos están escuchando. Les agradecemos mucho por esa sintonía. Gracias a todas aquellas personas también que están ahí apoyándonos siempre con comentarios. Gracias también por el apoyo en este último programa que tuvimos, que lo hicimos afuera del estudio. La verdad es que fue algo diferente y muchas gracias a todas esas personas que estuvieron compartiendo, que estuvieron comentando. Y bueno, el día de hoy pues estamos de regreso acá en los estudios y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sin antes recordarles de que nos pueden seguir en nuestras páginas, que va a estar apareciendo por acá el banner, ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en la página X. Entonces, y también en Spotify, ahí nos pueden encontrar como Aviva el Podcast, donde vamos a estar subiendo los últimos episodios que hemos estado comentando y platicando acá en este programa. Y también antes de ir con el tema de hoy, pues les recordamos que Marpensa TV lo pueden buscar ahí en marpensatv.com, donde ustedes pueden estar al tanto de noticias, de diversas noticias, también como lo es el mundo del deporte. Ahí pueden encontrar ustedes diversidad de información. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Josué Hernández y bueno, ahora con mi compañero les lo dejo en el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo y escuchando en esta oportunidad. La verdad es que le damos gracias al Señor por permitirnos un programa más acá con ustedes, que sabemos que esto es parte de esa bendición de Dios, de poder estar llevando a cabo cada uno de los podcasts que sabemos que tratan de algunos temas interesantes, algunos temas importantes y que ha tenido buena aceptación por parte de cada uno de ustedes. Queremos agradecerles por esa sintonía y al mismo tiempo pues motivarles siempre a que dejen sus comentarios, a que puedan compartir, a que puedan estar al pendiente ahí de la página de Ministerios Aviva para que podamos seguir compartiendo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y el día de hoy pues vamos a estar tocando un tema que consideramos que es bastante bueno, que espero que podamos desarrollarlo en esta oportunidad. Así que no te despegues de ahí de la sintonía de Aviva el Podcast. Muchas veces hemos escuchado nosotros acerca de la comparación, acerca de compararnos. Y una de las cosas que debemos de comprender es que la comparación en muchos aspectos puede llegar a ser un poco más dañina que beneficiosa. Y una de las cosas que debemos de comprender es que si queremos nosotros poder experimentar la felicidad como seres humanos, como personas, debemos de aprender a no compararnos, dejar de compararnos con otras personas, con la forma en cómo se realizan las cosas, con la forma en cómo otras personas viven, llevan su vida personal, su vida laboral, su vida estudiantil. Debemos de aprender a enfocarnos en nosotros. Y ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que si queremos ser felices debemos de dejar de compararnos. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que debemos de mencionar y que es importante que lo mencionemos ahorita es que cuando nosotros aparentamos algo que no somos, comienzan las dificultades o los problemas. Sí, la verdad es que como Luis lo decía, la verdad es que hoy es un tema bastante personal. ¿Por qué personal? Porque creo que así como hay diversas causas, situaciones, sentimientos que nos atacan a cada una de las personas, el compararse también viene a ser como una situación de muchas veces entrar en un estado donde puede hasta incluso, como decías, traer algo negativo a nosotros, y eso puede pasarnos factura conforme se van avanzando los días, conforme se van avanzando el tiempo, porque a veces no nos damos cuenta. Cuando cuando estaba preparando un poco acerca del tema de hoy, decía que el compararse se da por automático prácticamente en las personas. Exacto. Porque hay algo en nosotros que nos hace ser hasta cierto punto por naturaleza competitivos. Exacto. Entonces es ahí cuando sin querer darnos cuenta ya entramos en automático a intentar
evitarnos comparar con otras personas. También, como te decía, se da sin querer. A veces no lo planeamos, sino que automáticamente se da. También esto ya está dentro de nosotros, en nuestra conducta, a veces por lo que la sociedad dicta o por la misma cultura, a veces por el estrato, por las divisiones que hay en la sociedad, que muchas veces hace este juego entre nuestra percepción, porque a veces el compararnos es comenzar como con una percepción a veces de algo que no tengo, pero quiero tenerlo. Entonces, ahí es como yo decía, bueno, sí es cierto, a veces no nos damos cuenta y a veces a la hora de estarnos comparando comenzamos a hacer cosas que en realidad no somos, aparentamos tener cosas que no somos. Aparentamos ser algo que no somos. ¿Por qué nos importa entonces en esa parte tanto la opinión de las personas? Si lo vemos desde este punto de vista, las redes sociales, incluso en donde nos están viendo, en las redes sociales nosotros encontramos personas que les gusta compartir muchos de sus logros, los objetivos que están alcanzando, fotografías de su comida, fotografías de un café, de un helado, de un viaje. Y vemos nosotros que en automático en redes sociales como Facebook o Instagram se suben fotografías del diario vivir, y creo yo que la generación en la que vivimos es bastante común y es bastante fácil poder nosotros estar teniendo, por ejemplo, una actividad en este momento y estar subiendo las fotografías, algún comentario, o estar etiquetando a otras personas. Tenemos una vida bastante social en las redes sociales, ¿verdad? En internet. Y ahora las redes sociales, como les dice, ha venido a tener una apertura a veces hasta cierto punto muy tóxica. Y creo que una de las redes sociales, no sé cuántos utilizarán, pero la red más tóxica, no porque yo lo estoy diciendo, sino que así lo han probado muchos estudios, es Instagram. Porque todos viven una vida de ensueño. Porque, ¿qué es lo que sucede con Instagram? De que automáticamente con una foto puedes transmitir algo positivo o algo negativo, pero recordemos de que en esa fotografía no sale el contexto, como por así decirlo, solo lo que queremos que las demás personas miren. Y entonces es ahí, bueno, puedes decir, bueno, si este se fue a la playa, y podemos en automático decir, bueno, está en tal playa al otro lado del mundo, cuando puede ser en la playa más cercana aquí de nuestro país. Entonces, la verdad es de que todos nos gusta recibir likes, recibir comentarios, recibir la aprobación de las personas, y lo demostramos en las redes sociales muchas veces. Entonces, una de las cosas que debemos de nosotros considerar o tener en cuenta es que muchas veces esa obsesión por recibir la aprobación de los demás, los likes, los comentarios, intentar ser algo que no somos, nos está llevando a vivir una vida que nos aparta de nuestro propósito, de nuestro objetivo, porque cuando aparentamos algo que no somos, estamos intentando cada uno de nosotros vivir una vida que no es la nuestra, y por ende nos apartamos de ser precisos, de tener una visión de hacia dónde queremos llegar y alcanzar nuestros objetivos como seres humanos. Y ahí es donde viene esta parte que muchas veces la comparación se vuelve un obstáculo en el camino hacia nuestra felicidad, porque es ahí donde vivimos más al pendiente de lo que hace la otra persona, de lo que yo estoy dejando muchas veces de hacer. Fíjense que el apóstol Pablo nos menciona en Filipenses, en su capítulo 2 y versículo 3, nos dice que no debemos de ser egoístas, que no debemos de tratar de impresionar a nadie, que debemos de ser humildes, es decir, que debemos de considerar a los demás incluso como mejores que nosotros. La misma palabra del Señor nos lleva a cada uno de nosotros a entender que no debemos de ser egoístas, no debemos de intentar impresionar con nuestra manera de vivir. Si tenemos, y eso es la contraparte de las redes sociales, ponemos los triunfos, ponemos lo bueno, y todos lo hemos hecho, porque ninguno de los que nos están viendo y los que estamos acá, ninguno creo que lo ha hecho así, pero ponemos lo mejor, tratamos de sacar lo mejor, se invierte en lo mejor, se hace lo mejor que se pueda para tener algo decente ahí, ¿verdad? Pero muchas veces no se miran, por ejemplo, cuando uno reprueba un examen, o cuando uno, por ejemplo, pierde algo, cuando uno choca
choca un auto, cuando uno lo avergüenzan en la calle. No, o sea, con cosas que muchas veces son difíciles, el ser humano está así como que no, a mí no me pasa absolutamente nada malo. Y entonces estamos impresionando porque nuestra vida es perfecta. Sí, es lo mismo, como decíamos, estamos tan abiertos, tan expuestos ahora que no importa cuántos seguidores tengamos, con 1 o con 2 seguidores que tengamos, ya está, nuestra vida se está exponiendo, y por ende si nosotros miramos a otros dentro de las redes sociales, automáticamente nos va a llevar a estar en comparación en la mayoría de veces. Hay un caso en la Biblia que se menciona muchas veces y que lo hemos estudiado, en escuela dominical nos lo han enseñado, es la historia de Esaú y de Jacob, de estos 2 hermanos, de que cada uno era predilecto de un papá. En el caso de Esaú, era un cazador y era como que el más predilecto por Isaac, que era su padre. Y el otro era Jacob, que era un pastor y que era predilecto por su mamá. Entonces, eran gemelos, pero sabemos de que el primogénito siempre era el que se iba a llevar la bendición del padre, en este caso, para heredar la mayor parte de riqueza del padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces por envidia, ¿qué fue lo que terminó pasando? De que al hijo menor, con engaños, le terminó dando la herencia. Entonces, es lo que en este tipo, muchos dicen es que dentro de la familia, dentro de los padres, no hay, como decíamos, no hay este es mi hijo al que más quiero, mi favorito. Pero sí, yo no creo que hayan hijos favoritos, sino que hay hijos como que más afines o sea, se comunican más, no por eso significa, es que no te quiero, o algo así por decirlo, sino que son como más afines, y esto es lo que sucedió. Tanto era la comparación entre ellos de que llegó a este punto a obtener algo con engaños. Entonces ahí uno sirvió para que otro fuera infeliz. En este caso fue Jacob el que hizo que con esa actitud fuera infeliz Esaú. Pero recordemos que más adelante en la historia da un giro y pues Esaú a los muchos años pues logra perdonar a Jacob. Pero como les digo, es lo que muchas veces puede suceder también en este mundo, que al estar expuestos, las comparaciones muchas veces pueden hacer que nosotros podamos hacer infeliz a otros sin darnos cuenta. Incluso a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos comparamos generamos un obstáculo que se presenta hacia la felicidad. Presentamos circunstancias en donde la comparación definitivamente nos lleva a pensar que no tenemos valor como seres humanos, que como hijos de Dios incluso podemos llegar a compararnos con alguien más y pensamos, bueno, ¿por qué a este le está yendo mejor que a mí si yo acá estoy? Y creo que lo vamos a tocar más adelante con respecto a la comparación dentro de la iglesia, pero viéndolo desde este punto de vista, el compararnos es un obstáculo para aprender a valorarnos como lo que en verdad somos. Muchas veces nosotros caemos en ese error de estar buscando esa aprobación de los demás y deseando tener lo que los demás tienen. Debemos de entender que aquellas personas que, por ejemplo, los vemos graduarse en un acto de graduación de la universidad, decimos, bueno, ya se graduó y acaba de empezar a subir fotos donde está empezando a estudiar, qué rápido lo hizo, qué fácil debe ser. Y sin embargo, cuando nosotros ya estamos en una carrera en donde ya estamos estudiando, donde pasamos las dificultades, allí es donde se da cuenta la persona y dice, no es tan fácil. Difícil, no es tan fácil. Y es que es bonito ver en el jardín de otros el césped bien bonito, bien arreglado, ¿verdad? Y saber que lleva un trabajo, saber que lleva un proceso, y que definitivamente el estarnos comparando nos dificulta alcanzar las cosas que queremos hacer. Sí, entonces estuvimos hablando un poco acerca de lo que pasa regularmente en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que sucede tal vez en nuestra escuela, cuando vamos caminando, en el trabajo, en tantas áreas. Pero ahora si lo traemos también hasta cierto punto, nosotros comparamos muchas veces nuestro trabajo dentro de la iglesia con lo que está haciendo el hermano que tengo a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante. Y es ahí donde nosotros podemos caer muchas veces en, ¿qué les puedo decir yo? En un punto donde podemos estar envidiando a otra persona, y eso en algún
en algún sentido puede dañar nuestro corazón. Y ahí es donde sale una de las posibles causas por qué muchos cristianos hoy en día se pueden alejar incluso hasta de las iglesias. Exactamente. Nosotros debemos de entender que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se dan este tipo de cosas de comparación. Anteriormente veíamos como un obstáculo para la felicidad, pero también dentro de la iglesia se presenta este tema como un obstáculo para la vida diaria dentro de la congregación. Al final de este tema esperamos dejar algunos consejos que creo yo que debemos de ir aplicando y que debemos de aprender a hacerlo, porque esto es ahí sí que una forma de vida que debemos de aprender. Pero este tema de la comparación dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de Cristo, es un tema bastante delicado y es un tema que tiene mucho tiempo de hacerlo. Vemos a un líder de jóvenes querer ser, por ejemplo, un músico y desear lo que el músico tiene y alcanzar lo que el músico ha logrado obtener por horas y horas de práctica. Vemos nosotros también, por ejemplo, a un diácono intentar hacer la labor de un pastor. Y de desear hacer las cosas, e incluso hasta en el tiempo de la comparación nos atrevemos a decir, yo lo haría mejor. Eso es lo que iba a decir. Exactamente. Yo lo haría mejor, yo estoy más capacitado. Y recordemos esto, que el Señor usa a quien esté dispuesto en su corazón, al que tenga el tiempo para hacerlo, aquel que busque exaltar el nombre de Él, porque al final, como decía el versículo de Filipenses, no debemos nosotros de vanagloriarnos, no debemos de ser así egoístas, no debemos de nosotros querer impresionar, sino que debemos de entender que los que están a nuestro alrededor en el servicio, en la obra del Señor, son los que más valen. Sí, recordemos algo de que Dios muchas veces no, así como lo dije en programas anteriores, Dios no busca a los desocupados, sino que a los que están ocupados. Acá Dios muchas veces no va a buscar a los que están preparados, sino a los que estén dispuestos, porque es una gran diferencia entre, yo puedo estar muy preparado, pero no puedo estar dispuesto. Exacto. Y puedo ser una de las personas que menos sepa, que sea muy nuevo, pero sí estoy dispuesto a pasar un proceso. Entonces, ahí es donde viene, es que sí, yo lo haría mejor, es que si a mí me dieran ese puesto, y ha tocado, esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, creo que en algún punto nos hemos comparado con otras personas, con otros que han estado antes, o incluso hemos escuchado comentarios de muchos que han dicho, yo lo haría mejor que él. No, definitivo. Sinceramente, esto es algo que es muy común que lo veamos dentro de todas las áreas de nuestra vida, pero también se da dentro de la iglesia. Y esto es lo delicado del asunto, porque nosotros debemos de entender que al darse este tipo de situaciones de envidias, de recelo, de superioridad, de comparación, se da la fractura, se divide. Y debemos de recordar de que el enemigo no es la misma iglesia. Y sucede dentro de este tema, sucede que nos volvemos al intentarnos comparar y declarar que podemos hacer las cosas mejor que los demás. Hacemos que se rompa esa comunión, que se rompa esa unidad. En Lucas 11:17, el Señor Jesucristo dice, una casa dividida contra sí misma cae. El enemigo de nosotros, de la iglesia, es el diablo, es Satanás. La iglesia debe permanecer unida, y al tener este tipo de situaciones o conductas, resulta que nosotros mismos hacemos la división, hacemos las cosas. Y ahí podría escucharse aquella frase de decir, bueno, somos títeres de Satanás, o son títeres de Satanás por estar intentando hacer las cosas. Pero debemos de recordar que nosotros mismos permitimos tener ciertas actitudes. Sí, entonces es ahí donde perdemos muchas veces si lo que estamos haciendo es por agradar a Dios o es por competencia con otras personas. Así y regularmente suele suceder. Y no solo dentro de la iglesia, sino que también en muchas otras áreas. Muchas veces en nuestro trabajo, al ver X o Y persona, ya no estamos enfocados en lo que mi tarea, sino que estoy enfocado en competir, en ver quién lo entrega más primero, en ver a quién le dan la felicitación, en ver lo que... Entonces, ¿quién se lleva los aplausos, por así decirlo? Y eso es lo que lamentablemente sucede hoy en día, que hay muchos líderes que quieren los aplausos
Y a veces compiten por muchas veces tenerlo dentro de la iglesia, aunque no debería ser así. Debemos recordar que en 1 Corintios, en su capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice y nos compara a la congregación, a la iglesia, como un cuerpo. Y que cada uno de nosotros tiene una función que dar para edificación del pueblo. En los ministerios lo podemos encontrar también. Cada uno de los ministerios son para edificación del pueblo, de la iglesia del Señor, por el mismo pueblo del Señor. Entonces, la comparación hace que la división sea mucho más marcada. La comparación hace que la envidia aflore y que esos ministerios, esos dones, esos talentos que tenemos parezca más una competencia. Exacto. Por lucirnos que podemos hacer mejor las cosas que lucirnos para el Señor. Exacto, sí, exacto. Sí, que hacerlo mejor, con excelencia para el Señor. Entonces caemos en ese problema de que nosotros mismos ocasionamos la fractura. Sí, exacto. Entonces, y ahí es donde caemos a este punto. O miramos a los demás, quienes están a nuestro alrededor, o miramos a Dios, porque no podemos estar viendo las dos cosas al mismo tiempo. Recordemos de que yo no puedo estar viendo el barranco e ir en línea recta, porque ¿qué pasa si no me doy cuenta del aquí puede venir un carro, yo por ir viendo el barranco puedo ocasionar un choque? Entonces no podemos ir, los ojos no se nos pueden hacer así como el de ciertos animales que tienen divididos los dos, digamos, separados los dos lados. Entonces debemos de enfocarnos, o lo estamos haciendo para las personas o lo estamos haciendo para Dios. Ahí es donde debemos de entender nosotros que el compararnos nos resulta bastante maligno. Genera en nosotros envidia, genera en nosotros celos, genera en nosotros una disconformidad. Estamos inconformes con lo que nosotros mismos tenemos y el valor verdadero que tenemos, porque todos somos capaces de realizar las cosas siempre y cuando lo hagamos, pues, porque nace en nosotros. Y dentro de eso podemos encontrar nosotros una historia de Saúl y David. Encontramos, por ejemplo, cuando ellos venían de regresar triunfantes después de matar a los filisteos, ¿verdad? Las mujeres de la ciudad en Israel venían y decían, o cantaban, o recibían, danzaban y decían que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. De ahí sale esa alabanza, ¿no? Y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó esto, cuando Saúl escuchó esta parte, lo que hizo fue que en él se generó un odio en contra de David. Y dijo, pues ya solo hace falta que a este lo quieran proclamar rey. Y no estaba tan alejado de la situación, porque nosotros sabíamos que en la Biblia encontramos que Saúl ya se había apartado de la gracia y la misericordia de Dios, siendo el rey, ¿verdad? Y que David ya tenía ese propósito de ser el rey, pero allí comenzó esa relación a romperse. Ahí comenzó esa relación a ser tóxica, como lo podemos decir nosotros, y vemos como un jovencito le había quitado al rey, ya a alguien grande, a alguien adulto. Ahí sí que la atención del mismo pueblo, y ahí generó fricción, y comenzó Saúl a compararse con David, y ya comenzó las cosas malas. Entonces debemos entender nosotros esta parte de la comparación, que debemos nosotros mirar a Dios, sí, y enfocarnos en Dios. Sí, exacto. Y aquí es donde podemos decir de que, como les digo, aquí entra a jugar el papel de los líderes, algo muy importante, de que deben de aprender a balancear entre los nuevos líderes que se están formando con aquellos que ya llevan experiencia. Que no porque este tenga más experiencia significa que es menos el que no tiene experiencia. Al contrario, aquí es donde debe entrar principalmente los que ya tienen años en eso, los líderes, aprender a conducirlos. Y eso es lo que muchas veces cuesta, aprender a conducir, a enseñarle. Hay personas que están dispuestas a aceptar sus errores y hay otras que no están dispuestas a que se les corrija. Pero recordemos de que todo tiene un proceso. Recordemos de que David, incluso por haber sido muy joven, él llevó un proceso incluso para llegar a estar en el punto que estuvo Saúl. Sí. Pero Saúl lo perdió por X o Y motivos, él lo descuidó, pero ya no era cosa de David. David pasó su proceso para llegar a ese punto. Y es donde todos debemos de entender de que cada uno dentro de la iglesia va a pasar su proceso. E incluso pueden ser días, semanas, meses, años
para llegar a perfeccionar lo que cada uno tiene en su punto. Entonces, antes de caer en el último punto, yo solo quiero que sepan que la comparación muchas veces nos hace rechazar quiénes somos, porque nos estamos viendo reflejados en otros, exacto. No nos ayuda a cambiar o a mejorar aquello con lo que no estamos conformes, y muchas veces nos va a limitar. La comparación nos va a limitar porque solo estamos viendo a esa persona y no estamos viendo, como decís, todo alrededor, todo lo que hay en nuestra vida. Muchas veces idealizamos los elementos de otra persona y nos hacemos de menos nosotros. Y entonces no resaltamos nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos y los logros que hemos obtenido dentro del caminar de Dios. Y el último es que muchas veces puede dañar nuestra autoestima, el estarnos comparando con otras personas. Sí. La verdad es que este tema es bastante bueno y lo que queremos dejar nosotros en esta oportunidad a cada uno de ustedes es que cada uno disfrute de su proceso, de su camino. Cada uno aprenda a vivir su vida sin compararse con nadie más. Sé que es difícil, mayormente como lo vemos en las redes sociales. Quisiéramos experimentar o vivir una vida que a veces no tenemos. Es como que, bueno, miramos en redes sociales un plato de comida exuberante y de mucho dinero, y cuando nos toca que ir a cenar a nosotros, pues están los huevitos y los frijolitos y los panitos, y decimos nosotros, ay, qué distinto, pero tenemos alimento. Exacto. Tenemos motivos por ser agradecidos, y mucho dentro de este programa hemos hablado acerca del agradecimiento, hemos hablado acerca de ser agradecidos. Yo quiero únicamente dejar algunos consejos ya para ir terminando con respecto a la parte de compararnos como personas. No debemos de envidiar lo que otro logra. Exacto. Debemos de aprender a estar felices cada uno de nosotros con lo que nosotros tenemos, mientras que esos esfuerzos que hacemos nos ayuden a alcanzar nuestros logros. Debemos de estar felices por esa parte, porque debemos de sentirnos satisfechos que si adquiero una bicicleta, por mi esfuerzo, ya no voy a andar a pie y voy a cargar una bicicleta, y si yo quiero le tomo foto, y si yo quiero la arreglo, la limpio, la chuleo, pero es un logro mío. Exacto. ¿Sí? Y debemos de ser agradecidos, debemos de ser felices por lo que estamos alcanzando. Debemos de compartir con quien nosotros fuimos ayer, no con alguien más el día de hoy. Esta frase está muy bien apegada a lo que decía Josué ahorita. Debemos de compararnos con lo que fuimos ayer. Si estamos trabajando en nosotros mismos, yo el día de hoy ya no soy el mismo que ayer. Sí, y mañana no seré el mismo que el día de hoy. Pero cuando nos comparamos con alguien más, nosotros vamos retrocediendo y vamos nosotros ahí sí que venciéndonos, y ya no podemos superarnos a nosotros mismos porque intentamos superar a alguien más. Exacto. No busquemos la aprobación de los demás, solamente busquemos la aprobación de Dios. En Gálatas 1:10 la palabra del Señor nos dice, o el apóstol Pablo escribe: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos en la congregación. No debemos buscar la aprobación de los demás, solo debemos de buscar la aprobación de Dios. Acá mismo, en este programa, nosotros hemos durante este tiempo experimentado algo así. Sí. Muchas veces las personas nos dicen, no, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen distinto? No, ¿por qué llevan a X persona, Y persona? Y yo quiero decirles algo y dejar algo muy en claro en esta oportunidad. La aprobación nosotros la buscamos en Dios. Nosotros lo que queremos es predicar su palabra, tratar de hablar de temas que puedan ayudarnos al crecimiento espiritual en nuestras vidas, el crecimiento personal. No somos perfectos, pero amamos a un Dios perfecto, y Él nos ayuda a que cada día vayamos alcanzando nuestros objetivos. ¿Y ha sido difícil? Sí. ¿Y estamos caminando en terreno que no habíamos caminado? También. Pero la aprobación siempre debe ser de parte de Dios. Yo agradezco, y yo creo que agradecemos cada uno de nosotros, ¿verdad?
los que hemos estado y hemos participado, su apoyo. Exacto. Verdaderamente es lo más maravilloso que hemos tenido. Las personas que comparten, que le dan me gusta, que están ahí al pendientes, pero eso queda en segundo plano porque lo que primero buscamos es la aprobación de Dios. Sí, como Luis lo decía, hay muchas personas que allá a veces de buena manera o de mala forma pues hacen un comentario. Y esos comentarios a veces nos hacen comenzar a compararnos, es cierto, tienen razón, y a veces pasamos más ocupados. Si le pusiéramos tanta atención a esos comentarios negativos, creo que pasara más tiempo. ¿Será que me miro bien? ¿Será que la persona a la que me dijo esto, será que esta vez sí me va a ver porque me siente así o que hable de esta forma? Entonces, pero debemos de saber de que nosotros debemos de estar enfocados en lo que estamos haciendo. Si estamos enfocados, difícilmente nos vamos a desviar a la izquierda o a la derecha a ver qué está haciendo otra persona. Porque nuestra mirada está puesta en Cristo. Exacto, estamos viendo a lo más importante, viendo a Dios y viendo lo que Él quiere. Entonces, como les decíamos, estos son temas que muchas veces está sucediendo dentro de las iglesias. No se hablan tanto porque son muchas veces situaciones muy personales, sí, así como la depresión, que en algún otro tiempo lo vamos a tocar. A veces pensamientos de suicidio, pensamientos de odio, tantas cosas que van haciendo, que van creciendo en el corazón de las personas, y hay un punto de que no saben cómo manejarlo y buscan muchas veces las salidas más fáciles. ¿Y cuáles son las salidas más fáciles? Me voy de la iglesia. Aquí no me apreciaron, aquí no vieron mi talento, aquí no vieron lo que yo podía darles, que yo podía hacerlo mejor que ellos. Pero no, debemos de recordar de que todo es un proceso. Debemos de compararnos con lo que nosotros fuimos anteriormente y no con lo que las otras personas están haciendo o diciendo de mí. Entonces, muchas gracias por haber estado en sintonía de este programa. Esperamos de que este mensaje, de que lo que hablamos el día de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Ahí donde nos estás viendo, donde nos estás escuchando, acá te dejamos en nuestras redes sociales donde nos puedes seguir. Y ahora también te invitamos a que le des like a una nueva página donde vamos a estar subiendo un contenido un poco diferente, y la página se llama Paréntesis. Entonces ahí nos pueden buscar en Facebook, que próximamente va a comenzar ahí a subir un contenido totalmente diferente. Y bueno, y muchas gracias a nuestro patrocinador, a Marpensa TV. Saben que lo pueden encontrar ahí en marpensatv.com y estar actualizado de diversas noticias, noticias de deporte, y ver a su equipo, apoyar a su equipo favorito y ver cómo va en la tabla, si va a ser campeón o no va a ser campeón o le toca descender, pero ahí van a estar ustedes actualizados. Marpensa TV, muchas gracias por el apoyo a este programa. Así también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por la sintonía, pero también mencionarles que dentro de la página de Facebook nosotros estamos patrocinando o motivando, mejor dicho, una actividad que queremos realizar acá en el casco urbano de Guastatoya, específicamente en una institución pública que es el Hospital del Progreso. Nosotros queremos motivar a aquellos hombres, mujeres, hermanos, hermanas, amigos que estén interesados en apoyar a este ministerio para poder realizar kits de bendición. Le hemos colocado, y es que hemos decidido, ya lo hicimos en una ocasión, llevar un poco de útiles o de, ¿cómo es que se llama esto? Productos de aseo personal, exactamente, a los pacientes que se encuentran dentro de las instalaciones del hospital, que muchas veces pues les es difícil salir a comprar, muchas veces se vienen en una emergencia y no tienen algún familiar cerca. Entonces hemos tratado la manera de motivar ahí llevando un poco de agua. No es mucho lo que se ha recaudado en la primera vez, ¿verdad? Pero sabemos que les sirvió más de algo, ¿verdad? Hemos colocado agua pura, una botella de agua pura, jabón, papel higiénico, shampoo, mascarillas, un tratado, ¿verdad? Porque obviamente la palabra del Señor también es importante, y cuando lo hemos ido a entregar también hemos orado por las personas. Entonces queremos motivarles a que acá en la página, si ustedes tienen el deseo y el anhelo de poder apoyar, lo puedan hacer.
escribiendo, puede ser donando, por ejemplo, cepillo de dientes, pasta dental. Tenemos ahí una lista, por ejemplo, que queremos que este kit de este año pueda ser un poco distinto, y es agua pura, cepillo dental, pasta dental, jabón, papel higiénico, si se pudiera, toallitas húmedas y otros artículos de aseo personal. E incluso si ustedes desean poder ir a orar, tenemos un cupo pequeño, limitado, pero porque la institución así lo pide, pero queremos dar la oportunidad, si alguien tiene el deseo y el anhelo de poder ir a hacer ese servicio, nos podemos coordinar y pueden escribir acá en la página para tener más información. Sí, exacto. Como les digo, son parte de algunas actividades que comenzamos a realizar ya este año, y muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, y bueno, esperamos de su sintonía, de que nos podamos acá ver y escuchar en un próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y esto fue ¡Aviva el Podcast!